Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Cuéntame algo. Ajá, ¿qué será? ¿Te has dado cuenta de cómo está el Polideportivo Jesús Guerra hoy en día? Oye, desastroso, desastroso. Bueno, pero por eso yo creo que tenemos que hablar de eso. ¿Qué te parece? Me parece interesante. Vamos para allá. Amigos de la pelota, bienvenidos a este nuevo episodio de Bases Llenas TV. Como saben, en nuestra segunda temporada y en el marco de nuestro 15º aniversario, el cumpleaños número 15 de Bases Llenas, donde vibra el béisbol aficionado. Carlos, bienvenido. Gracias, gracias Luis. Sabes que esa pregunta que me haces en el intro del programa se la hace mucha gente, porque claro, ese polideportivo, el Polideportivo Jesús Guerra, que está ubicado en Colinas Vista Alegre, bueno, tiene una historia, yo creo que tiene una trayectoria de muchísimos años en donde se ha jugado una pelota de tremenda calidad, y hay gente que de repente llega al estadio en estos momentos y la verdad es que se asombra del deterioro que tiene el estadio. Y es sumamente difícil explicar en 5 minutos o en un encuentro así casual cuáles han sido las razones por las cuales se ha llegado a ese punto. Entonces, por eso hemos creído muy oportuno hablar sobre este tema. Claro, claro. Y sobre todo porque tú también tienes muy buena información de primera mano, así como yo la tengo, ya que hemos estado al frente de organizaciones que somos usuarios del polideportivo y que hemos estado viviendo todo ese proceso, ¿no? Digamos que ya para hablar del tema tendríamos que remontarnos, no sé, a finales del siglo pasado. Parece, bueno, sí, o sea, parece mucho tiempo, pero es así. Claro. A finales del siglo pasado puedo yo decir que empecé a jugar en el Jesús Guerra asiduamente. En otra, digamos, un tiempo atrás había estado jugando más muchachos, pero ya en la categoría senior fue cuando yo empecé a ser asiduo usuario del Jesús Guerra. Claro. En principio como pelotero simplemente. Después, bueno, saqué un equipo, después me involucré con la liga. Algo así te pasó a ti, ¿verdad? De igual forma. Cuéntanos un poquito de esas primeras, no sé, discrepancias, de esos primeros problemas que tú encontraste cuando ya estabas involucrado con la Liga Interobrero y bueno, se generaba esa diatriba con el campo, con el polideportivo. Bueno, mira Luis y mi gente también que nos sigue a nosotros. En ese tiempo, si yo me pongo a analizar, realmente problemas no había, porque incluso te puedo decir que, así como lo dijiste al inicio, es un campo, un estadio que tiene mucha relevancia a nivel de béisbol amateur, donde jugó el Chico Carraquel, Gustavo Polidor, muchos peloteros de renombre. Y bueno, te debes imaginar que, bueno, no nada más en ese estadio, en otros estadios también tuvieron la oportunidad de jugar, pero ese... Sí, era un punto de referencia, ¿verdad? Punto de referencia para el aficionado. Fíjate, mira, qué interesante es que cuando yo llego a la liga como jugador, y a su vez de una vez como delegado del equipo, en ese campo se jugaba de noche. Claro, claro. Se jugaba de noche, y era una emoción ir al estadio del Jesús Guerra, Vista Alegre, porque primero la situación de jugar de noche era significativo y las condiciones del estadio y la estructura era bien bonita, era ameno, tú podías ir con tus familiares y todo eso. Entonces fíjate, si tú te pones a analizar, en ese momento problemas no había. De hecho, que se jugara de noche fue por
el señor Vicente Pérez Cayena, que fue presidente de alguna institución del país y a su vez también era representante de la liga, colaboró para llevar las torres que hoy en día están allí pero no funcionan. Sí, sí. De hecho, esas torres estaban instaladas en un sitio y se reemplazaron por unas mejores. Cierto. Y esas se trajeron. Eso estaba en el Brígido Iriarte. Ah, ok. En el Brígido Iriarte. se llevaron al estadio de Jesús Berra. Entonces, cuando tú ves algo así, tú dices, bueno, mira, estaban siempre tratando de buscar la manera de darle mejor condición al estadio. Después de ahí fue pasando el tiempo, y sé y tengo conocimiento que el estadio como tal era como ese espacio, era como centro de recreación de todo lo que es la Asociación de Vecinos de Vista Alegre. Bueno, ese es un primer punto que habría que tocar. Donde empiezan los problemas, ¿no? Sí, bueno, o digamos que es algo que hay que resaltar porque los orígenes de ese deterioro a lo mejor empiezan en la indeterminación en quién es el responsable del terreno. Exactamente. A quién se le adjudica el mantenimiento del terreno, bueno, del terreno no, de las instalaciones del polideportivo, porque el terreno del béisbol es uno de los elementos que está en el polideportivo, pero también está la cancha de fútbol, está la cancha de usos múltiples y unos espacios que también se podrían usar para recreación, para esparcimiento y hacer de esos sitios unos espacios deportivos. Claro. Entonces, te pregunto y tú me aclararás, en principio ese polideportivo formaba parte integral de lo que fue la urbanización Colinas de Vista Alegre. Tal cual, ¿verdad? Así mismo es. O sea, ellos tenían calles, tenían casas, tenían cosas y tenían polideportivos. Eso es correcto. O sea que, digamos que los responsables del mantenimiento vendrían siendo las organizaciones que nacieran de los vecinos de Vista Alegre, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿en qué año, si acaso tú lo tienes el conocimiento, empezó hacer eso distinto? Bueno, hasta donde tengo conocimiento, bueno, el tiempo que tiene la Liga Interobrero, porque luego el estadio, no sé si era algo acéfalo sin nombre, pero en el 1939 le colocaron el nombre de Jesús Berra, que era un integrante o digamos un directivo de la Liga Interobrero. En ese momento, cuando colocan ese nombre, eso pasa como digamos al manejo de parte del Instituto Nacional de Deportes. Eso tuvo que haber sido muchísimos años atrás. Por supuesto, o sea, por supuesto. O sea que no solamente, digamos que era una cuestión conjunta entre la Asociación de Vecinos y el IND. No, fue conjunto porque el IND toma posesión del estadio o digamos del polideportivo como tal. Okay. Y nombra, digamos, o hace un nombramiento en base a los que hacían vida deportiva allá de una directiva. Correcto. Cuando hace nombramiento de una directiva, se supone que esa misma, digamos, entidad debería llevar el control, la administración, como lo dijiste, y el mantenimiento del estadio. Pero de allí hacia acá también hubo mucha discordia entre un grupo y el otro, e incluso también la asociación de vecinos, porque ellos estaban incluidos también en la directiva de ese. Exacto, formaban parte porque el presidente en ese momento, que creo que era Eduardo Álvarez, los integró en esa directiva, porque todos pertenecían a, digamos, al uso de las instalaciones. Sí, era uso fructuario del terreno. Pues. Eso es correcto. Y también los vecinos tenían derecho, bueno, al uso, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que de ahí adelante se empezó a enredar la cosa, pero antes de ver si logramos desenredar ese ovillo, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida estamos de nuevo con ustedes aquí en Bases Llenas TV, hoy hablando del Polideportivo Jesús Berra. Condominios VPA, asesores gerenciales con más de 20 años de comprobada ética profesional, te ofrece la más transparente administración de condominios para edificios residenciales, de oficinas y centros comerciales. Contáctanos y sin ningún compromiso te contamos cómo mejorar la administración de tu inmueble. Condominios VPA,
gerencia de alto nivel al servicio de tu inmueble. ¿Sabías que una de las primeras evaluaciones médicas que hacen a los prospectos es la odontológica? Dr. Lucchesi te espera en su consultorio para ayudarte a recuperar y conservar tu salud dental. Resinas, extracciones, cirugías, tratamientos de conducto, todo con el comprobado profesionalismo que garantizan sus más de 30 años de experiencia. Escribe al WhatsApp que ves en pantalla ahora mismo. Solicita una cita e indica que lo viste en Bases Llenas para una revisión y diagnóstico gratuito. Confía al Dr. Lucchesi tu salud dental. Ah, importante, se habla béisbol. Bueno, y seguimos aquí en Bases Llenas TV, hoy hablando del Polideportivo Jesús Berra y bueno, y su problemática, su abandono. Pero antes de retomar el tema, Carlos, quiero recordarles a nuestros amigos que se suscriban al canal si no lo han hecho, ¿verdad? Que activen la campanita de notificaciones si les gusta este video, y los otros que vean, bueno, regálanos un like y lo más importante, déjanos tus comentarios en la caja respectiva, sobre todo en este tema que seguramente levantará bastante polémica entre los usuarios, pues, de Eso es correcto. Jesús Berra y todo lo que hemos hecho vida deportiva en las instalaciones del Jesús Berra. Antes de hacer el corte, estábamos hablando de una época un poquito remota y ahora queremos venirnos ya a este siglo, al siglo XXI, cuando en el 2006 aproximadamente, en vista de cierta dejadez de los organismos que venían manteniendo el terreno, nos vimos obligados a empezar a hacer autogestión. Claro, ¿no? claro. Y de allí nace la necesidad de la creación de la Fundación Jesús Berra. Tal cual. Creo que data de esa fecha aproximadamente, desde el 2006. Uh-huh. Allí también hubo ciertas diatribas, recuerdo, porque bueno, la asociación de vecinos quería tener injerencia en la fundación y bueno, y se les dio cabida, ¿no? Sí, se le dio oportunidad. Miembros de la asociación de vecinos también formaban parte, así como digamos, las cabezas de las organizaciones que son usuarios del terreno, conformaron esa primera versión de la fundación. Y la cosa marchaba, o sea, había ciertos problemas y ciertas divergencias con la asociación de vecinos, porque bueno, en ocasiones había mucho ruido, había música alta, eran detalles que bueno, nosotros de cierta forma en la fundación se trataba de mediar, ¿no? No sé si tú recuerdas. Sí, ¿no? bastante. Uh-huh. De hecho, el primer presidente de la fundación fue el señor Carlos Hernández, que en paz descanse. Que en paz descanse, conocido como Cachicamo, que también era miembro de la directiva de la Interobrero. También. Uh-huh. Exacto. Y junto a él, bueno, estaba Manuel Lobatón, que en paz descanse también, que para aquel entonces estaba presidiendo la Liga Interministerial. Él estaba como tesorero. También estaba la señora Carmen Pérez, que es muy importante en todo este cuento que estamos tratando de hacer, porque bueno, ella hacía vida allí en el campo diariamente, y de hecho su mamá era quien atendía esta cantina que ella gestionaba en el polideportivo, y después ella la heredó. Todas esas bienhechurías que están alrededor del terreno son propiedad de Carmen, de Carmen Pérez. Entonces, la cantina, lo que es la casita que está al lado, donde se estaba viviendo hasta no hace tanto el señor Pablo, que era el encargado del mantenimiento de la grama y todo. Exacto. Pero que era importante, bueno, algunos no le teníamos mucha simpatía a él, pero era importante su presencia porque era una persona que estaba allí, digamos, vigilante, y vivía ahí, estaba ahí siempre. Entonces evitaba muchas de las cosas que después pasaron. Eso es correcto. Pero bueno, después de ese 2006, Carlos, que se fundó la fundación, se empezaron a hacer miles de trámites. Yo no sé si tú los recuerdas.
sé que, digamos, el que estaba de parte del Interobrero estuvo involucrado en todos esos trámites que se hicieron ante el IND, ante la alcaldía, había otro organismo que era encargado de todas las instalaciones deportivas del Distrito Capital. Eso es correcto. Bueno, yo más de una vez asistí con otra persona muy querida y fallecida el día de hoy, José Guacarán, y fuimos a llevar cartas, fuimos a llevar peticiones. Igualmente el esposo de Carmen, Franklin Cabrera, hizo pero infinidades de trámites buscando, bueno, mejorar ciertas condiciones que para ese entonces, comparados con el día de hoy, eran magníficas. Sí, claro. Sin embargo, bueno, se estaban haciendo esa gestión. Bueno, ninguna de esas gestiones fueron atendidas, tengo que decirlo. Ninguna. Es verdad. O sea, algunas ni siquiera las respondían. Muy pocas recibimos un feedback y ciertas promesas, pero de ahí no pasó. Ahora, a todas estas llegó el 2011, a finales del 2011, y ya con la fundación en vigencia, nos llega una persona, eso fue, digamos, en octubre, noviembre de 2011. Bueno, tú seguramente nos vas a contar un poquito de eso. Nos llega una persona con este documento que está aquí. Tengo aquí una copia de este documento. Eso lo vamos a poner por allí para que también lo puedan ver. Esto es un supuesto otorgamiento de un comodato para una organización que se llama Fundación Deporte para Todos 21 o siglo XXI, a nombre del señor Juan Miguel Viceconte, en donde le otorgaban el derecho, como te digo, al comodato del polideportivo entero. Eso nos cayó como un balde de agua fría a todos los que hacíamos vida ahí. ¿Tú recuerdas? Por supuesto. ¿Qué cosas puedes comentarnos de eso? Bueno, mira, fíjate, antes de llegar a esa parte, quiero recalcar que tú dijiste algo muy cierto, que los organismos se desentendieron del estadio de su guerra. Hasta el punto, Luis, y disculpa de verdad, me gustaría tomar esto en consideración, claro, que hubo un deslave de parte y cayó en Jesús Guerra, y eso era, mira, de verdad que era increíble. Yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? Claro, fue tanta lluvia y la situación del terreno que está en la parte de arriba de la tribuna se vino abajo. ¿Qué año? ¿Te recuerdas el año? Bueno, de verdad que no tengo la memoria que tienes tú, que es excelente, te felicito. No tanto, me apoyo en Cristo. Pero creo que fue el 2007, si no más recuerdo. 2007. Más o menos. Entonces tuvimos nosotros que encargarnos. El cerro que está detrás del home se vino abajo y tapó, pero, o sea, tapó medio terreno. Eso es correcto. O por lo menos medio infiel. Tuvimos que darnos a la tarea entre todos los equipos y todas las personas que hacíamos vida ahí en el estadio, de reparar el mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora sí puedo hablar de lo que me estás preguntando. Cuando llega este balde de agua, donde aparece la persona encargada del comodato, sentimos que como nos parece demasiado injusto, después de nosotros prácticamente de ese esfuerzo levantar, que venga otra persona a decir que está dirigiendo y administrando el terreno, fue bastante difícil aceptarlo. Pero sí, bueno, mira, si las cosas estaban legalmente, teníamos que hacer caso y no obviarlo, sino más bien corresponder a lo que estaba diciendo por parte de un organismo del Estado, que era el IND en ese momento. Sí, bueno, yo recuerdo que ustedes tuvieron que contratar incluso unas palas mecánicas. Bueno, eso fue... Las actividades se paralizaron varios meses. Varios meses porque estaba inutilizado el campo, ¿no? Es así. Ahora, para entrar en ese detalle, porque yo creo que tenemos que darle, ¿sabes? Una extensión. Sí, no, hay que meterle la lupa a eso. Vamos a hacer un nuevo corte y ya regresamos con más detalles de todo lo que ha pasado en los últimos años en el Polideportivo Jesús Guerra.
Desde 1972, Hidroponías Venezolanas ha sido pionera en el uso de la técnica hidropónica para obtener los productos de más alta calidad con mínimo procesamiento y preservando al máximo todos sus nutrientes. El tomate cherry y manzano, la alfalfa, el berro y el cebollín son algunos de los sanos productos que llegan a tu mesa directos de los Altos Mirandinos en prácticas presentaciones para su consumo y conservación. Adquiérelos en las mejores cadenas de supermercados. Hidroponías Venezolanas, vanguardia e innovación. Por su estratégica ubicación, el Hotel Listor es tu mejor opción cuando quieres escapar de la rutina por unas horas sin tener que alejarte de la ciudad. Sus impecables habitaciones con aire acondicionado y el servicio de agua y hielo incluido proporcionan el ambiente ideal para desatar toda tu pasión y disfrutar de momentos inolvidables. Visítanos y aprovecha nuestra oferta de noche completa por tan solo $12. Hotel Listor, un rincón amable en la ciudad. Bueno, y seguimos aquí en Bases Llenas TV con este episodio especial, hoy hablando del Polideportivo Jesús Berra y tratando de responder esa pregunta que muchas veces nos las hace gente que ha conocido el campo y ahora lo ve en esas condiciones. ¿Qué es lo que pasa en el Jesús Berra? ¿Qué ha pasado en el Jesús Berra que está en el suelo? Bueno, la intención es que con este programa tratemos de responder esa pregunta en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, antes del corte, Carlos, estábamos hablando del momento en que llega este comodato que ya habíamos recordado y digamos que toma posesión de la gestión del Polideportivo, esta fundación Deporte para Todos 21 a cargo de Juan Miguel Viceconte, que bueno, lo conocimos y estuvimos interactuando con él. En principio, por supuesto, esto cayó como un balde de agua fría, como veníamos diciendo, y los miembros de la fundación empezaron a hacer algunas diligencias para averiguar cómo se había hecho ese otorgamiento, habiendo o existiendo, mejor dicho, la Fundación Jesús Berra, que era precisamente eso lo que hacía. Entonces, después de varias gestiones ante el IND y averiguaciones, Héctor Rodríguez, quien es el que firma el comodato, en principio negó o por lo menos desconocía o no estaba muy enterado de que él había otorgado esto. Eso por lo menos, por supuesto, levantó suspicacias y en principio había rebeldía en aceptar la presencia de Viceconte y todo esto, ¿no? Claro. Sin embargo, después de eso, en reuniones con él mismo, él nos manifestó que se le habían otorgado unos recursos para remodelar por completo el polideportivo. ¿Tú recuerdas esa? Tal cual, incluso tomó nota de cuáles eran los arreglos que había que hacer y estábamos todos emocionados. Claro. Y pintó unas cosas, nos pintó unas fantasías que bueno, no es que las creímos del todo, pero si habían unos recursos involucrados, eso iba a ser en beneficio de todos los usuarios del polideportivo. Eso. Entonces, digamos que pasó un poco la tormenta y se aceptó la presencia de la fundación esta paracaidista que cayó allí. Y aceptamos hacer unos aportes que eran módicos, en realidad eran módicos, como usuarios del terreno. Así se empezó y en el año 2012, a mediados del 2012, ya todo, tanto el interobrero, la interministerial, todo lo que hacíamos vida, tanto en el campo de béisbol como en el campo de fútbol, estábamos haciendo aportes a la fundación. Así es. Llega el año 2013, hacia finales de 2013, ya teníamos un par de años en esa dinámica, y se nos anuncia que deben aumentar ese aporte, o que debíamos aumentar ese aporte que estábamos haciendo a la fundación.
claro, esperábamos que fuese algo módico y no fue así, porque la pretensión era casi triplicar el aporte. En ese momento estábamos, yo recuerdo, bueno, tengo aquí también algunos depósitos y cosas que se hicieron en aquel momento, y para ese momento el aporte era de 1.300 bolívares de parte, por lo menos, de la interministerial. Los igual ustedes también eran todos eran el mismo monto. El caso era que, bueno, eso se iba a llevar como a 6.000 bolívares, y para nosotros, bueno, representaba una locura, y representaba también un aumento en los costos para los equipos. Bueno, era todo un descalabro, y eso, digamos que renació la rebeldía ante la presencia de la fundación, que a todas estas, para ese momento, no había remodelado, pero, o sea, ni un poste. Nada. O sea, no se había hecho absolutamente nada, simplemente el mantenimiento normal, bueno, limpieza y bueno, lo básico. Unos bombillos que había colocado en la parte de afuera. Exacto, unas cositas, pero bueno, meramente ornamentales, se puede decir. Y eso no significaba ninguna diferencia en realidad con el trabajo que venía haciendo la Fundación Jesús Berra. Tal cual. Entonces, bueno, todos estos detalles empezaron también a sublevar a la gente ante esta fundación, y llegó el punto en que, bueno, definitivamente ya no seguimos aportando, se cortó pues el vínculo. Ajá. Y incluso, y tú lo sabes, algunas veces violentamos la puerta para poder entrar porque se nos estaba negando el derecho a usarlo. Eso es correcto. ¿Te acuerdas de esa? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, o sea, contamos todo esto como para que en este programa quede un testimonio completo de la historia que por lo menos nosotros conocemos de primera mano. Y que muchos desconocen, incluso gente que ha jugado allí, que ya no juegan allí, y dice, oye, pero qué deterioro tan fuerte ha tenido ese estadio. Entonces, bueno, a partir de allí se siguieron haciendo esfuerzos y trámites y cosas. Vuelvo y repito, porque esto es honor a quien honor merece, como se dice. El señor Franklin Cabrera, esposo de la señora Carmen Pérez, muy querida por todos los usuarios del polideportivo, porque eso es correcto. Ella nos atendía allí muy bien y bueno, era la encargada de la cantina, pues, y era algo que, como dijimos antes, era heredado de su madre. Y Franklin se encargó de tocar miles y miles de puertas y ninguna se abrió. Esa es la verdad. Llegó el momento en que Pablo, el apellido Villarroel, el señor que habitaba la casita esta que mencionamos, se va de allí porque Viceconte tampoco le pagaba. O sea, Viceconte llegó un momento que se ausentó y se desapareció del polideportivo. Él era el que cancelaba el supuesto salario de Pablo Villarroel. Él se abandona y queda, digamos, abandonado el estadio, en el sentido de que no había nadie que velara por la seguridad del estadio. Empezaron, digamos, los actos vandálicos. Sí. ¿No? El primer golpe durísimo fue cuando se llevaron todos los transformadores de la electricidad. O sea, una cosa que bueno, llegamos allí casi llorando. Yo recuerdo ese día que fuimos a revisar lo que había pasado, y bueno, se llevaron unos equipos que bueno, hay que ser guapo para cargar, como dicen, ¿no? Es así. No se puede llamar ladrón, sino guapo para cargar, porque se llevaron todos los transformadores que en ese momento no estaban funcionando, es verdad, pero digamos que había la potencialidad de recuperar la iluminación siempre y cuando existiesen esos equipos. Bueno, ya ahorita es cuesta arriba, pero bastante cuesta arriba. De hecho, en varias inauguraciones utilizábamos con corriente directa el sonido, bueno, y la iluminación hasta cierto punto, porque a veces se extendía el evento como tal. Claro. Eso es así. Entonces, bueno, eso fue un golpe durísimo. Digamos que fue los primeros síntomas de que íbamos hacia un abandono del terreno, de las instalaciones. Como te digo, bueno, producto de no existir allí una persona que estuviese vigilante.
Pero bueno, ahí empezó, digamos, el deterioro o el franco deterioro que vamos a tener que revisar, pero después de esta nueva pausa. Ya regresamos con Bases Llenas TV. Mantenimiento es la palabra clave para que tu gimnasio siempre esté activo. Sea residencial o comercial, MantenGym te ofrece el servicio preventivo y correctivo para que nunca pares de entrenar. Abarcamos toda la gama de equipos, mecánicos y electrónicos con la comprobada responsabilidad y honestidad que solo MantenGym te puede garantizar. Y si lo que quieres es renovar tu dotación, también compramos y vendemos tus equipos. O si lo prefieres, te los fabricamos. MantenGym, que tu gym nunca pare. En Servicios Integrados Paneite te apoyamos con la instalación de redes corporativas, sistemas digitales de circuito cerrado para seguridad y monitoreo a distancia, y te suministramos todos los equipos y el servicio de soporte técnico para tu empresa. Planificamos junto a ti la mejor estrategia para la seguridad de tus datos, así como la permanencia y funcionalidad de tus sistemas tecnológicos. Servicios Integrados Paneite, porque tu empresa lo merece. Bueno, y seguimos en este programa especial, hoy hablando del Polideportivo Jesús Guerra y bueno, el deterioro de sus instalaciones, buscándole respuesta a esa pregunta que nos hacen mucho: ¿qué pasó aquí, Dios mío? Pero es que ha sido bien grave el deterioro. En el segmento anterior nombrábamos el robo, sí, el robo, porque se llevaron todos los equipos que tenían que ver con la iluminación, y allí empezó a Cristo a padecer. Posteriormente a eso, y bueno, sin querer, digamos, culpar a nadie en especial, se comenzó la construcción de las edificaciones de Misión Vivienda que están, bueno, ahí al lado, contiguo al polideportivo. Y también empezaron otros actos de vandalismo más de menor escala, pero que hicieron un daño terrible. Todas las piezas sanitarias, bueno, los techos de los vestuarios, de los baños. Los baños ahorita están a la intemperie, bueno, están inutilizados, todos los vestuarios, todos los baños, todas las cosas. Empezó un deterioro terrible, incluso el techo de las gradas. También. Se llevaron varias láminas de esa estructura. Y bueno, y lo último, yo creo que la guinda del pastel es que la banca del dogado de tercera base fue desmontada por completo para llevarse las cabillas que lo soportaban. O sea, es una banca hecha de concreto, de cemento. Soportada por cabillas. Bueno, destruyeron, porque esa es la palabra, la banca para hacerse de las cabillas. Aprovecharon el tiempo de pandemia que estaba sin uso. Importante ese detalle. Para hacer esa destrucción y ese robo garrafal de las cabillas y desproporcionar todo lo que era la situación de... No continuaron con el dogado de primera, probablemente por la misma cercanía que hay hacia los edificios que construyeron allí, que bueno, en cierta forma producía mucho más ruido estando de aquel lado que del otro lado, probablemente. Sí, bueno, sí, la razón. Pero se quedó hasta allí, pues llegaron hasta tercera. Sí, es raro de verdad que no hayan aprovechado también las cabillas del dogado del lado de primera, pero lo cierto es que bueno, después de la pandemia, cuando bueno, las ligas que hacemos vida allí intentamos retomar, reactivarnos en las actividades deportivas, lo que encontramos ahí fue terrible, y bueno, gracias a Dios, bueno, se ha hecho, se ha superado, hemos reactivado las actividades y en cierta forma, bueno, el campo está operativo. Sin embargo, está en muy malas condiciones para una gente que quiera acompañar la actividad. O sea, nosotros que jugamos, bueno,
digamos que estamos metidos en el terreno y estamos haciendo uso del terreno. Sin embargo, bueno, si tú quieres ir con tu familia, bueno, invitar a alguien a ver el juego, es una cosa sumamente incómoda porque, bueno, los baños están terribles. Bueno, de hecho se habilitó un baño. Exacto, pero estamos hablando de hace unos meses para acá. Eso es correcto. Un baño está en muy malas condiciones, pero bueno, por lo menos hay algo allí, ¿no? Habría que remodelarlo por completo, ese baño, por ejemplo. No hay donde tomarse ni un vaso de agua, porque bueno, la cantina, que ese es uno de los temas que no contamos, que en ese proceso de deterioro, la señora Carmen Pérez, que regentaba la cantina de allí, fue bueno, robada innumerables veces. Varias veces. Cuando llegaba al día siguiente le faltaba la bombona, le faltaba la cocina, le faltaba... logró rescatarla la nevera, bueno, porque al final tuvo que abandonar el terreno, llevarse las cosas, las pocas cosas que le quedaban allí para rescatarlas, porque bueno, cada noche era un robo nuevo. Y le abrían un boquete en la parte de la pared. Exacto, se le llevaban la mercancía. Bueno, es una cosa incontrolable y de ninguna manera se pudo resolver, porque ellos también pusieron denuncias y trataban de ver si se podía tener alguna vigilancia, ¿no? Pero bueno, fue imposible. Entonces, bueno, digamos que para redondear el tema que hemos querido, ¿verdad?, tocar a detalle para que quede el testimonio de todo lo que conocemos del caso. El caso es que ya para hacer una recuperación del polideportivo se requiere una inversión que sobrepasa la capacidad de todo lo que hacemos vida deportiva allí. Entonces, eso por un lado. Por otro, habría que establecer o digamos conformar una fundación que se abocara como más con más ahínco, pues, a tratar de hacer el mantenimiento mínimo para por lo menos no perder lo que se ha logrado hasta ahora. Es la idea, ¿no? Es lo que yo veo, no sé cómo lo ves tú. Además que, aparte del trabajo mínimo que pudiera hacer esta fundación o estas personas que integren la fundación como tal, deberíamos hacer algún acercamiento a algún ente gubernamental que pudiera, con las partes más fuertes de los recursos que no llegan hasta allí, y tratar de salvar un poco más el estadio. Yo tengo las esperanzas de que mejoren más las condiciones de la estructura como tal, porque el campo está en buenas condiciones, gracias a Dios. El campo está bien, claro, sería un nuevo intento, porque es que no se ha hecho, pero se han hecho infinitos, o sea, yo perdí la cuenta por completo de todos los trámites que se han hecho, y se han hecho trámites a través de la fundación y también, digamos, independientemente, porque sé que Fidel Salazar también ha hecho gestiones. El Pidio Rojas ha hecho gestiones por parte del Interobrero, se han hecho gestiones de parte de la Interministerial. La parte del fútbol hizo en su momento muchas gestiones también, y que yo creo que fue la más afectada de paso, ¿no? Porque quedaron fuera de la actividad. De hecho, la parte del fútbol la veo completamente inactiva. Es así. Pero bueno. Bueno, las esperanzas son las últimas que se pierden. Sí, ¿no? Y siempre hay que intentarlo. Más nada. Hasta que el cuerpo aguante. O hasta que se logre el objetivo. O hasta lograr el objetivo. Entonces, bueno, más o menos ese es el panorama del polideportivo. Y bueno, esperamos que haya contestado en parte la pregunta, ¿no? Por supuesto, les recordamos, afíliense al canal, activen la campanita de notificaciones, nos regalan un like si les pareció interesante este contenido, y sobre todo lo que quisiéramos, me parece a mí más importante, es que nos dejen su comentario. Si eres usuario de Jesús Guerra, bueno, déjanos tu comentario y si te enteraste de algo nuevo en el día de hoy. Con esto, bueno, vamos a cerrar este larguísimo episodio, pero creo que era oportuno y necesario hacerlo. Y así entonces les recordamos mantener sus bases llenas de entusiasmo, energía y optimismo.